¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios para hacer una actualización de información a Luis Amaya, director nacional de Protección Civil, a quien le damos la más cordial bienvenida. Director, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todo el público televidente. Gracias por la invitación. La verdad es que agradecemos mucho estos espacios que nos permiten informarle a la población y darles cuenta sobre el trabajo que estamos realizando, al menos en este momento, enfocados en la situación sísmica que se está desarrollando en los municipios de San Lorenzo y en los municipios de Ahuachapán específicamente, ¿verdad? En la mañana transmitíamos en vivo a través de uno de los noticieros la conferencia de prensa donde estaba todo el balance y estaban varios funcionarios que integran Protección Civil dando un informe. Se habla más de 400 sismos registrados y había alguna de las preguntas pues que decía si tendía a la baja o más o menos el tiempo que podría mantenerse una situación como esta, y ustedes explicaban que era muy difícil la verdad que es bien difícil poder predecir si esta situación podría terminar ahora o mañana o en los próximos días. La dinámica geológica, Eduardo, de la dinámica geológica del planeta es bien compleja, ¿verdad? Es bien compleja. Pero yo sí creo que es importante decirle a la población que en primer lugar es una condición muy natural. Es una condición muy natural del planeta. Esto suele suceder en El Salvador, en toda Centroamérica y en cualquier lugar en el que tengamos un sistema de fallas tan activo como el que nosotros siempre hemos tenido. De hecho, El Salvador justamente tiene el mote del Valle de las Hamacas por eso mismo, ¿verdad? Entonces, importante que la población sepa que es una condición natural, que por supuesto esto va a ir disminuyendo en la medida en que este sistema de fallas se vaya acomodando y todo vuelva pues a la normalidad. San Lorenzo, Ahuachapán y otros municipios como El Refugio y otros de la zona están relativamente acostumbrados a esto. De hecho, hace, no recuerdo exactamente cuántos años, creo que fue en 2008, se tuvo un enjambre sísmico, tal vez no tan crítico como el que ahora tenemos, pero sí se tuvo un enjambre sísmico parecido. Entonces, es importante que ahora que estamos teniendo, digamos, esta serie sísmica, la población sepa que es una condición natural, que se informe a través de fuentes oficiales y por supuesto a través de los espacios como este que ustedes muy amablemente nos conceden para poder orientarles, que sigan las recomendaciones del caso, ¿verdad? Ayer el ministro de Medio Ambiente nos decía, nos explicaba la diferencia entre enjambre sísmico y serie sísmica, que el enjambre pues se puede dar de la nada y es una cadena de sismos continuos, y que la serie sísmica sí es producido por un evento mayor. En este caso, el sismo fuerte que se registró más del lado de Guatemala, pero que también se sintió en San Lorenzo y Ahuachapán, y de ahí vienen estas que serían como réplicas. Exactamente. Ahora, hacia futuro no se puede hablar, director, pero sí para atrás hacer un análisis de la cantidad de estos 400 sismos. Muchos de ellos, al ver los registros, no han sido sentidos por la población, y las magnitudes de los que han sido sentidos no ha sido mucho. No ha sido mucho. De hecho, sigue las estadísticas, al menos hasta esta hora de la noche, las estadísticas nos siguen diciendo que los sismos las magnitudes están oscilando entre 1.2, entre 2.2 y 4.4. Ese tipo de magnitudes en la mayoría de los casos es muy difícil, o sea, son poco perceptibles, pero ahí están, ¿no? O sea, el hecho es que ahí están, el hecho es que la Tierra sigue moviéndose, más que moviéndose, siguen acomodándose estas fallas, y esperamos que en la medida esto se vaya terminando de acomodar, esta condición vaya disminuyendo. De hecho,
podríamos decir que hoy hemos tenido una disminución en consideración a todas las réplicas que tuvimos desde el día domingo, que fue el evento primario, si así le quisiéramos llamar, el sismo de 5.1 que tuvimos alrededor de las 5 de la tarde del día domingo. Las réplicas que se dieron inmediatamente después con relación a todas las que ahora mismo hemos venido registrando, pues básicamente han ido disminuyendo, ¿verdad? Consideramos, y los científicos eso es lo que dicen, consideramos que en la medida en que este sistema se vaya acomodando, las réplicas indudablemente van a ir disminuyendo, ¿verdad? Esperamos que eso así sea. Ahora, en cuanto a estos sismos, director, la gente se puede preguntar, pero si el evento no fue tan fuerte o los sismos consiguientes tampoco, ¿por qué se generó destrucción? Porque hay muros colapsados y algunas viviendas. Algunos lo atribuyen al tipo de material de construcción en la zona. Definitivamente, Eduardo. Hay que considerar dos cosas, y la primera de ellas es el tipo de materiales con la que está construido. Fíjese que hasta mediados de este día, hasta ahí por el mediodía, habíamos registrado ya un poco más de 300 evaluaciones en vivienda, que es una de las tareas en las que ahora mismo estamos enfocados. Perdón. Sí. Digamos que una buena parte de estas viviendas están construidas o de bahareque o están construidas de adobe. Es un material que tiende a ser, digamos, muy susceptible a sufrir daños cuando tenemos una situación de sísmica como la que ahora mismo está incidiendo tanto en San Lorenzo como Ahuachapán. Eso por un lado. Por otro, quiero comentarle también, Eduardo, que los sismos, dependiendo de qué tan superficiales esté ubicado el epicentro, sí, tienden a ser más destructivos, dependiendo también del tipo de sismo. No todos son iguales, ¿verdad? Así es que es importante que la población sepa eso. Insisto, hoy por hoy estamos enfocados en uno de los aspectos en los que estamos enfocados es en la evaluación de la infraestructura. Hemos tenido muchos daños, muchas viviendas dañadas. Como le digo, al mediodía de este día habíamos registrado ya un poco más de 300 viviendas. De estas, una buena parte con daños básicamente no habitables ya la vivienda, ¿verdad? Estamos hablando de un poco más de 190 viviendas que ya no se consideran no habitables, otras que básicamente colapsaron en su totalidad, un promedio de 20 o 25, si mal no recuerdo, que colapsaron. Entonces, y otras que tienen daños leves y que pueden seguir habitándose, pero con la observación del caso, ¿verdad? Así es que ese es básicamente el trabajo. Los daños también en algún momento pueden también depender de no solamente del tipo de construcción, de la profundidad que ha tenido el sismo, sino que en algunos casos también el lugar donde ha sido construido, ¿verdad? El lugar donde ha sido construido. No es lo mismo tener una casa sobre una planicie que sobre digamos, una loma o algo así. Exacto, un terreno en declive. Así es que hay diferentes situaciones que se valoran para definir pues cuál es el daño probable que pudo haber tenido una vivienda, ¿verdad? Ahora, se vuelve importante también el monitoreo que la misma población pueda hacer de su vivienda. Es decir, es muy difícil que Protección Civil pueda llegar casa por casa y tener un mapeo más la parte de afuera, porque puede ser alguien que no esté, para un seguimiento junto a la municipalidad, pero la gente dentro de su vivienda puede saber si no había un espacio entre las tejas de separación, si un muro no tenía una rajadura, o sea, las condiciones más básicas de su hogar lo pueden saber los habitantes de la casa. Sí, por supuesto. Fíjese que estamos volcados, básicamente estamos volcados todo el Sistema Nacional de Protección Civil a la evaluación de las viviendas. Queremos que de verdad todas las personas que en algún momento han visto algún daño en su propiedad o en su vivienda, tengan la plena seguridad que estamos evaluando a fin de poder definir o determinar si debe o no debe seguir habitando. Hay ciertas características y ya que es importante que usted lo menciona, hay ciertas características que nosotros, incluso sin ser especialistas, sin ser ingenieros, usted puede denotar.
La separación de las tejas es una muy puntual, pero también hay otras como por ejemplo, si las grietas, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son viviendas de adobe, si las grietas, si tienen ya una separación entre la mayoría de casas que son construidas con adobe, tienen como columnas madera también, es decir, lo que sostiene el techo está sostenido por madera, en la mayoría de los casos. Igual que en el caso de las casas que se construyen con este sistema de bahareque, en el que se utiliza madera, vara de Castilla, como así se conoce, o vara de bambú. Entonces es importante identificar si hay separación entre una pared y otra, es decir, si esta fuera la esquina de la casa, denotar si hay alguna separación o no, la inclinación del muro que o de la pared, mejor dicho, que pues, sin ser especialista, sin ser ingeniero, sin ser albañil, sin ser maestro de obra, basta compararse, digamos, frente al muro y observar si hay algún nivel de inclinación, ¿verdad? Nuestra recomendación, y es lo que están haciendo nuestros equipos en el terreno, es que de observar ese tipo de características, indudablemente tiene que evacuar, ¿verdad? Tiene que evacuar a fin de que podamos salvaguardar nuestra vida. Esa es, hoy por hoy, nuestro cometido principal. En función de eso, comentarle que la dirección de albergues ha estado muy comprometido con el trabajo. Allá se activaron 8 albergues, aunque solo tenemos un albergue habilitado en el municipio de Ahuachapán, específicamente en La Chinama. Se les ha provisto de una solución de alojamiento temporal a las personas que no han querido dejar su vivienda. En algún momento, yo lo decía hoy por la mañana también, en algún momento nosotros comprendemos el arraigo que hay, ¿verdad? De verdad que dejar nuestra casa, aunque las personas hoy están muy seguras, todas de hecho dicen, bueno, hoy no me voy porque me puedan robar las cosas, sino porque yo quiero estar aquí, ¿verdad? Hay que denotar que gracias al Plan Control Territorial, una de las causas por las que hace muchos años las personas no se iban de su vivienda era el hecho de pensar que al regresar a su vivienda no iban a encontrar nada. Eso hoy por hoy ya no es una causal. Sin embargo, como no está lloviendo, como no tenemos lodo por todos lados, las personas dicen, no, yo aquí voy a poner mi toldo, yo me voy a quedar. Entonces, a partir de esa condición, la Dirección de Albergues, en coordinación con la Dirección de Protección Civil, ha brindado ya una solución de alojamiento temporal con carpas, con tiendas de campaña que no son pequeñas, son familiares, ¿verdad? La idea es mantener la cohesión familiar, el grupo familiar, y que tenga, por supuesto, lo necesario para una subsistencia digna mientras las condiciones vuelven a la normalidad, mientras se define qué va a pasar con la vivienda destruida, con la vivienda dañada. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar abordando este tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, ¿habrá un análisis y un involucramiento por parte de otras autoridades como Vivienda, el Ministerio y otras, en el caso de las viviendas que ya no sean habitables? Porque si bien la carpa y todo esto es provisional, o el mismo albergue que pueda ser atendido por la emergencia, pues no podrán quedarse a vivir de esa forma. No, de ninguna manera. Hay que denotar, Eduardo, que en una situación o en una emergencia como la que ahora tenemos, originada por una situación o condición sísmica, hay momentos en los que se van, digamos, enfatizando la respuesta en diferentes rubros. Inicialmente, cuando es una situación sísmica, nuestras prioridades han sido buscar, rescatar y evacuar. Quiero decir con propiedad que en cuanto al rescate,
Hemos estado allí con los equipos de tácticos de protección civil, con el cuerpo de bomberos, la misma Fuerza Armada se ha sumado. Ellos básicamente estuvieron ahí desde muy temprano. Hay que recordar que ellos tienen hoy por hoy un despliegue territorial del 100% en el país y eso les ha permitido estar allí antes que cualquier otra instancia. Por supuesto, nosotros hemos iniciado la respuesta ya coordinada, hemos instalado un puesto de mando. En las primeras 24, 48 horas, Eduardo, las prioridades han sido búsqueda, rescate, evacuación. Otra de las prioridades ha sido provisión del alojamiento temporal, provisión de hidratación, alimentación, que ya lo está haciendo la Dirección Nacional de Albergues, y ahora viene la evaluación. Una vez terminada la evaluación de daños, indudablemente que la estamos haciendo de forma coordinada con las comisiones departamentales de protección civil. Aprovecho saludar y felicitar a la gobernadora de Aguachapán, que en su calidad de presidenta de la Comisión Departamental de Protección Civil han hecho un trabajo excelentísimo, pero muy técnico, muy enfocado en la solución de problemas a la población, y trabajando con ellos de la mano y las comisiones municipales de San Lorenzo y Aguachapán, estamos ejecutando la evaluación. El Ministerio de Vivienda, que es una de las instancias muy importantes, indudablemente es parte de este esfuerzo y son justamente ellos los que en algún momento determinarán qué procede con relación a todas las viviendas que han resultado afectadas, ¿verdad? Así es que ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos procurando que la información sea triangulada, es decir, entre las comisiones, Ministerio de Vivienda, el Departamento de Reducción de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, que está básicamente operativizando la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Además, director, estábamos chequeando también sobre el tema de la alerta roja. Hay gente que dice, pero quizás el sismo fuerte ya pasó. ¿Por qué es importante mantener una alerta de este tipo en estos dos municipios? Y es el tema de la parte operativa y la definitivamente, Eduardo. La alerta roja tiene una connotación, o mejor dicho, tiene diferentes connotaciones. En primer lugar, una connotación administrativa. Seguro estoy, y así lo hemos podido nosotros observar, de notar, que muchas de la gobernación, o mejor dicho, la Comisión Departamental, municipales de Protección Civil, han tenido que echar mano de recursos, están invirtiendo en la atención de las personas. La misma Dirección Nacional de Albergues está al 100% de la atención de las personas, proveyendo asistencia alimentaria, proveyendo el alojamiento, proveyendo hidratación, transporte para las personas. Tenemos unidades que han estado disponibles todo el tiempo a fin de poder procurar una evacuación oportuna. Entonces, eso indudablemente constituye erogación de fondos. Esa erogación de fondos tiene que ser, tiene que ser respaldada por una situación legal. En este caso se convierte el decreto de alerta roja en esos municipios, provee esa condición legal para poder, invertir en la atención de las personas, desde el nivel nacional hasta el nivel municipal. ¿Por qué más el decreto de alerta roja? Bueno, lo que se ocupa cuando hay un decreto un estado de alerta roja, mejor dicho, es que todos los recursos se enfoquen en la atención de las personas. Y eso pues es justamente lo que estamos haciendo ahora mismo. La primera, como ya le decía, las prioridades iniciales fueron en algún momento búsqueda, rescate y evacuación. Ahora nuestras prioridades ya no están más enfocadas tanto en la búsqueda, porque afortunadamente no hubo personas lesionadas más que una madre con su recién nacido que fueron llevadas a un centro asistencial y que pues ya dichosamente ya está, incluso creo que ya ha regresado a su vivienda. Entonces, ahora las prioridades están enfocadas en terminar la evaluación, actualizar toda esa data que es necesaria para poder definir cuántas familias han perdido su vivienda, cuántas van a necesitar soporte económico para poder restituir su vivienda o repararla, y así sucesivamente, ¿verdad?
Ahora, director, es importante, yo escuchaba en la conferencia el llamado a la población a mantener la calma. Sí. A veces es muy difícil en tema de sismo, a diferencia de otro tipo de emergencias que enfrenta el país, pero hay gente que se pone muy nerviosa cuando se da un sismo y sobre todo en horas de la noche. Lo primero que hacen es correr para cualquier lado, quizá producto de algún trauma o una situación complicada que han vivido con algún terremoto o algo así. Nosotros ahora por la mañana justamente llamábamos a guardar la calma y quisiera ser muy enfático en cuanto a las recomendaciones que hemos estado dando a la población. En primer lugar, difícilmente uno, Eduardo, puede salir de una infraestructura. Si ahora mismo, si a esta hora de la noche aquí tuviéramos un terremoto, un sismo, por más que queramos salir, no vamos a poder. ¿Por qué? Por la misma situación que se genera en el movimiento, hay cosas que caen. Nuestra recomendación siempre es espere que pase el sismo, inmediatamente después asegúrese, si está en su vivienda, asegúrese de desconectar el gas, asegúrese de desconectar, a no ser que sea una condición en la que la vivienda se colapsó totalmente, pues hay que buscar la forma de salir a como del lugar, ¿no? Pero siempre es bueno también considerar que inmediatamente después de un sismo vienen otras situaciones que son derivadas del impacto inicial, incendios, fugas de gas y todo eso, pues es importante que lo consideremos. En cuanto a la rapidez con la que deberíamos salir, eso depende también, Eduardo, de qué tanto nos hayamos ocupado de identificar de forma previa los riesgos. Exactamente, cuáles son los lugares más seguros de nuestra casa. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta ser muy enfático cuando decimos que hay 3 lugares en los que usualmente vamos a tener que evacuar cuando un sismo suceda. Cuando estoy en la casa, para hacerlo de verdad de una forma muy pero muy rápida y sin ningún problema, hay 4 cosas fundamentales que debemos hacer. Número 1, orientar a los menores, a las niñas, a los niños, decirles, este es el lugar más seguro de la casa. Si tu mamá o tu papá no está, si no estoy yo, si no está tu mamá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número 2, identificar que la ruta hacia el punto más seguro, que no necesariamente debe ser la calle, ¿verdad? Perfectamente puede ser un patio trasero, un jardín trasero. Entonces, identificar que esa ruta de salida hacia el punto seguro no tenga nada, absolutamente nada, que vaya a entorpecer nuestra salida. Yo siempre lo he dicho, por muy bonita que sea la maceta, por muy bonita que se vea el adorno, por muy bonito que se vea el mueble, si está en la ruta de salida, deberíamos quitarlo. Hay que pensar que este país tiembla todos los días. Ahora, claro, dada la circunstancia que estamos teniendo o dada la situación que estamos teniendo en los municipios de Ahuachapán y San Lorenzo, es como que la amenaza sísmica cobra mayor auge. Pero de verdad, Eduardo, aquí tiembla todos los días, ¿verdad? Y si no tiembla los días, por lo menos un día sí, un día no, ¿verdad? Entonces, es importante que todos aceptemos que vivimos en un país donde la dinámica geológica se manifiesta todos los días. Y en función de eso, que tomemos las precauciones. Segundo lugar donde debemos nosotros considerar nuestro lugar de trabajo. Básicamente nosotros tenemos 2 casas, ¿verdad? La primera, pues nuestra casa de habitación, donde en algunos casos es únicamente dormitorio, ¿verdad? Y en el lugar en el que permanecemos más tiempo, es nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ocuparnos? Y aquí hay algo bien importante. El Ministerio de Trabajo, a través de la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo, es muy enfática en que, en primer lugar, hay que tener un comité de salud y seguridad ocupacional. Hay que tener equipos de trabajo debidamente formados y capacitados. Primeros auxilios o atención prehospitalaria, si le queremos llamar ya en términos más técnicos. Control de incendios. Hay que pensar en que cada vez que tenemos un evento de esta magnitud, lo que suele suceder es un conato de incendio por A o B motivo. Un cortocircuito, falló el sistema de gas, qué sé yo. Entonces, tener la capacidad
de poder tomar un extintor, bueno, en primer lugar que tenga recarga, ¿verdad? Sí. Que tenga el material extintor. Entonces, en los lugares de trabajo es importante todo eso. La señalización, que es muy importante. Procurar que en el preciso lugar que yo estoy haya una flecha o tengamos una flecha que me oriente hacia la salida, hacia el punto seguro. Identificar verdaderamente que sean puntos seguros. Hace algunos años, cuando yo estaba en el área de preparación y respuesta y en formación y capacitación, justamente también en protección civil, era un poco como jocoso llegar a un lugar y preguntarle, ¿cuál es su punto seguro? La calle, decía. ¿Quién se va a ocupar de cerrar el tráfico? Ah, no habíamos pensado en eso. O el parqueo y está lleno. El parqueo está lleno. O la calle y tenemos un poste de esos que tienen 2 transformadores, uno a cada lado. Entonces, ipso facto, eso deja de ser un punto seguro, ¿verdad? Detalles que de repente, pues sí, no los valoramos porque no es nuestro diario vivir o no estamos pensando todo el tiempo en que algo malo va a suceder. El tercer ambiente, diría yo, al que nosotros debemos prestar mucha atención es el ambiente escolar. El plan de protección escolar, como así se llama, básicamente es el símil de lo que en una empresa debería ser el plan de respuesta empresarial o el plan de respuesta institucional. El plan de protección escolar es el símil de ese plan y también nos manda constituir una organización en la que deben estar alumnos, por supuesto no alumnos de parvularia ni de primer ciclo, incluso ni siquiera de segundo. Yo siempre he sido muy enfático que deberíamos involucrar a alumnos que son de 6º grado hacia arriba, ya tienen, digamos, están más comprometidos con el trabajo, podríamos lograr sacarles un mayor compromiso del trabajo en materia de reducción de riesgos, conocen un poco la señalización, la nomenclatura. Si yo le digo a un niño de repente de parvularia, siga la flecha, en principio me va a preguntar, ¿y qué es una flecha, verdad? Si es que todavía no lo han. Entonces, detalles como eso es bien importante. Otro detalle, ya que lo menciono, los famosos números de emergencia. Yo de verdad quisiera ser muy enfático en que a los niños, sobre todo a los que aún no asisten a la escuela, no hay que hablarles del 911, porque ellos todavía no conocen la numeración, si acaso la conocen hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9, ¿verdad? Cuando llegan a 10, ahí como que se atrabancan un poco, se confunden un poco, y después de 10 que sigue. Entonces hay que enseñarles que si hay una emergencia, él debe marcar 911, ¿verdad? Porque esos son los números que de repente con los que están más familiarizados. Y así sucesivamente con todos los carriers que tenemos, ¿verdad? 913 del Cuerpo de Bomberos, 132 del Sistema de Emergencias Médicas. Detalles como esos, Eduardo, que tienen que ver, insisto, con una adecuada preparación y una adecuada formación para afrontar una situación emergente. Muy bien, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, todas estas recomendaciones que nos da es parte de aprender a vivir con una cultura de la prevención. Por supuesto. Lo peor que puede pasar es decir, a mí no me va a pasar. No, es que aquí no ha ocurrido, es que a mí nunca, no me imaginé que me llega. Y eso es lo peor que puede pasar. Definitivamente. Cuando no estamos preparados ante el peor escenario. Hay un proverbio japonés, Eduardo, que a mí me encanta mucho, lo aprendí justamente de un profesor que nos visitó hace algunos años, que justamente tenía que, o mejor dicho, la visita que él nos hiciera en ese entonces justamente estaba relacionada con el tema de tsunamis, que básicamente es un evento
un evento secundario, en algunos casos, de un sismo de gran envergadura, ¿no? Decía el profesor Yamashita que en Japón tienen un proverbio que dice, si pasó una vez, 2 veces y 3 veces, indudablemente que va a existir una cuarta, quinta y todas las demás. ¿Por qué hacía él esa, digamos, o con respecto a qué hacía él esa relación? En primer lugar, hay que aceptar que vivimos, insisto, en una tierra en la que va a seguir temblando. Nosotros tenemos 2 causas principales, ya lo hemos dicho. La primera de ellas es el fenómeno de subducción, que básicamente genera sismos muy, pero muy importantes. ¿Qué es el fenómeno de subducción? Es básicamente el hecho de que una placa tectónica está deslizándose por debajo de la otra. En teoría, y así lo apuntan algunos geólogos y algunos científicos, en teoría todo debería pasar o transcurrir de una forma muy normal, con una sismicidad permanente que no debería ser tan complicada. Si ese desliz que provoca o ese movimiento que provoca que una placa se deslice dentro de la otra o por debajo de la otra, no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando la placa superior se está retrayendo? En el preciso momento que suelta es cuando tenemos sismos muy pero muy importantes que terminan generando otra situación. Eso, Eduardo, va a seguir sucediendo en nuestro país. Pues, como dicen en latín, per seculum seculorum, ¿verdad? Por siempre y para siempre. Eso va a seguir sucediendo. Vivimos, bueno, de hecho, insisto, por eso nos hacemos llamar el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Entonces es importante aceptar que vivimos en una tierra que tiembla. Es importante aceptar la responsabilidad que todos tenemos de salvaguardarnos. Fíjese, Eduardo, que la protección civil se basa en 3 premisas que son muy pero muy fáciles de explicar. La primera de ellas, ¿qué hago como individuo? ¿Qué hace Luis Amaya para hacerse de un entorno seguro? ¿Verdad? Cuando yo llego a mi oficina, me ocupo de que todo esté bien, me ocupo de que no hay un aire acondicionado por sobre mi escritorio, me ocupo que no haya un oasis en la ruta de salida que puede caerse, va a derramar el agua y no solamente va a ser un obstáculo a la hora de salir, sino que con el agravante de que el agua puede incluso provocar que me deslice o ser un agente conductor de energía eléctrica si alguno de los cables se reventó y ha caído sobre ella. Entonces, probablemente alguien dirá, ¿verdad? Que estoy exagerando, que estoy explicando el libreto de una película de terror. Pero en situaciones de emergente es mejor ser extremista, Eduardo. Otro detalle bien importante, la segunda premisa, mejor dicho, ¿cuánto hacemos nosotros para procurar un entorno seguro para nuestra familia? Nuevamente, yo siempre, las veces que he tenido la oportunidad de disertar en frente a algún público sobre temas de prevención de riesgos, les pregunto, cuando llego a la segunda premisa, les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han ocupado de identificar cuál es el lugar más seguro de su casa? Y es como que empezamos a vernos unos con otros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han ocupado de decirle a sus hijos, sobre todo a los menores, a las niñas y a los niños, cuál es el lugar más seguro de la casa o a dónde deberían acudir? Pensemos, por ejemplo, que todo el mundo está fuera de la casa, Eduardo. Los niños en la escuela, el papá, la mamá trabajando, si tenemos empleada probablemente salió al mercado o está sola en la casa, o si tenemos adultos mayores han salido a hacer algún mandado, qué sé yo. ¿Qué es lo que suele suceder? Cada vez que ocurre un sismo, lo que nosotros terminamos haciendo es intentando llamar. Y empezamos a saturar todas las líneas telefónicas. Y casi nunca funcionan. Unos llamando a otros, otros llamando a unos, etcétera, y casi nunca funciona. Entonces, yo siempre he sugerido que nosotros debemos establecer un punto de llegada. Niños, niñas, si nosotros no respondemos, el punto de llegada va a ser, o será, mejor dicho,
la casa, o será la casa de la abuela, será la casa del abuelo, será un punto donde si no nos logramos comunicar, bueno, ya mi papá y mi mamá dijo que si yo no logro comunicarme con nadie, me voy a donde mi abuelo, yo sé que ellos van a estar ahí, ahí siempre hay alguien, ahí voy a esperarlo. Detalles que de repente, insisto, suelen escucharse muy exagerados, pero basta con retroceder al 2001, ¿verdad? Al 13 de enero, al 13 de febrero, para aceptar que no estamos exagerando, ¿verdad? Director, también el tema, lo decíamos ayer con el ministro de Medio Ambiente, de la información confirmada, es importante. Sí. Salieron una fotografía de una carretera cortada en el tramo Huachapán, salieron las autoridades de obras públicas a decir que no era en El Salvador esa fotografía. Esto puede generar mayor preocupación a una familia. Supuesto, de decir, mire, ¿y cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a salir de ahí? Ahí quedó nuestra abuela. Y genera mayor zozobra de la que el mismo sismo puede llegar a generar. Bueno, le comento, ese día me llama un amigo que él vive en El Salvador, pero trabaja en Guatemala. Y se va el domingo por la tarde, se va todos los domingos por la tarde para Guatemala, y se regresa, no sé si el viernes o el sábado. El punto es que me llama y me dice, mira Luis, ¿qué información tenés sobre la carretera hacia la frontera de las Chinamas? Yo me estoy regresando, me dice, porque acabo de ver en el Twitter que la carretera está colapsada. No, mira, espérate, momento, le digo. Antes de que sigas avanzando, hacete a un lado de la carretera, dame un momento, vamos a confirmar. Y como bien lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas y nosotros mismos a través de la presencia territorial que ya teníamos a esa hora, les digo yo, confírmenme si eso está sucediendo. Y resulta que no. Resulta que incluso era una carretera de México, imagínense, ni siquiera de Centroamérica. Así es que es importante, siempre hay alguien que quiere o hacer bromas de muy mal gusto, por cierto, de muy mal gusto, diría yo. De verdad que hablábamos ayer con unos colegas y yo les decía, esto debería ser hasta penado por alguna ley, ¿verdad? Por alguna ley, porque no es correcto jugar con la psique de las personas, no es correcto infundir temor o infundir incertidumbre. Hablando de desinformación, lastimosamente también, Eduardo, hay algunos medios irresponsables que pareciera que les gusta ser como yo diría, leña de árbol caído, y en este caso el árbol caído lastimosamente es la población afectada, ¿verdad? Claro. Entonces no está bien jugar, no está bien desinformar y no está bien aprovecharnos de la situación que están pasando nuestros congéneres. El día de ayer un medio, pues yo diría irresponsable, daba cuenta de que hay personas que no han sido atendidas, que no sé qué. Ahora mismo por la mañana yo les decía, miren, estamos ahí, estamos trabajando, son más de 1000 personas las que están trabajando, Fuerza Armada, Policía, Ministerio de Salud, Dirección de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Albergues, gestores territoriales y las comisiones de tanto departamental de Huachapán como Santa Ana y Sonsonate que se han sumado al esfuerzo, ¿verdad? La verdad es que es un trabajo pero muy importante el que se ha hecho. Así es que, conclusión de este punto, no hay que desinformar, hay que sumarse al esfuerzo, hay que sumarse a la intención de querer facilitar las cosas para las personas que han sufrido daño en sus saberes, en sus posesiones, en su casa. Para nadie debe ser chistoso ver que su casa se ha derrumbado, ¿verdad? Esa misma situación, si como es usual en el interior del país, difícilmente una persona se ha ocupado de transferir el riesgo, es decir, estoy hablando de haber adquirido un seguro de vivienda. Difícilmente eso sucede en el interior del país. Eso, en el preciso momento que yo veo mi vivienda que está dañada o derrumbada o destruida, seguro estoy que me generaría una gran incertidumbre. Pero entonces hoy aprovecho de decirle a la población que guarden la calma, que esperen, estamos haciendo nuestro trabajo, restituir o proveer una solución habitacional
permanente no va a suceder de la noche a la mañana, Eduardo, pero tampoco es que no se va a hacer nada. Así es que yo creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado por demás que está comprometido y que el centro de nuestro trabajo pues es la población salvadoreña, ¿no? A ellos nos debemos, y hacia el bienestar o procurar el bienestar de ellos es que es nuestro enfoque principal. Así es que les pedimos que guarden la calma, hagan caso omiso de rumores, y en algún momento surge algo, oriéntense, documentense, busquen información en fuentes oficiales, en noticieros como los de ustedes, que siempre nos están proveyendo estos espacios para poder decirle a la población qué es lo que está sucediendo y hacia dónde está apuntando nuestro trabajo. Muy bien, vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, como parte de esta cultura de la prevención, porque puede ser por un sismo, puede ser por lluvias, es importante, como usted decía, identificar los riesgos en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio y en la casa, pero también mantener un kit. Varios cuerpos de socorro dicen, mire, algunos más, algunos menos. Dan como recomendaciones puntuales de qué tener, por ejemplo, una lámpara, tener baterías, y es bien importante tenerlo en casa. Cualquiera puede decir, qué exagerado, ¿y para qué lo vas a tener ahorita? Pero es mejor tenerlo y destinar un lugar. Hay gente que tiene como de costumbre revisar cada cierto tiempo, a ver si no se ha vencido algún medicamento o algo que pueda tener, cambiarlo o cambiar las baterías, pero nunca va a sobrar. Y mire qué interesante, Eduardo, justamente la semana pasada sostuvimos una plática con Kevin, creo que se llama, un reportero de uno de los medios de TCS. Me decía, mire, director, hablemos un poco de los terremotos, y con gusto le digo. Y una de las cosas en las que puntualizábamos era la famosa mochila de emergencia. ¿Qué debe tener la famosa mochila de emergencia? Yo le decía a él, bueno, en primer lugar, hay que pensar en aquellas cosas que nosotros vamos a necesitar sí o sí. Usted puntualizaba en los medicamentos. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen una enfermedad crónica diagnosticada? No pensemos en cosas tan graves. Pensemos, por ejemplo, un tema de alergias, ¿verdad? Un tema de alergias. Yo sé que soy alérgico hasta el pelo de los perros, el de los gatos, etcétera. Entonces, el polen. Entonces, indudablemente, yo debo asegurarme. Hay personas que el nivel crítico de alergia puede llegar hasta el hecho de utilizar un broncodilatador. Entonces, pensar en esas cosas que tenemos que seguir utilizando, llueve, truene o tiemble, como dicen, ¿verdad? Otro detalle bien importante que no debe faltarnos en la mochila de emergencia. Pensemos en todas esas viviendas que ahora resulta que colapsaron, ahora están dañadas totalmente. En algún momento se va a requerir que los que habitan en esa o habitaban en esa casa demuestren que la vivienda era de ellos. Entonces hay que pensar en escrituras, hay que pensar en documentos, hay que pensar, bueno, me contaba uno de los elementos tácticos operativos que han andado trabajando, no solamente en la evaluación, sino que en la remoción de escombros, que una persona no quería quitarse del lugar mientras no encontrara su pasaporte visado. Y la misma le decía, mire, es que si yo no encuentro mi pasaporte, voy a perder mi visa, tengo que poner una denuncia, tengo que hacer esto. Afortunadamente ella tenía muy claro dónde los tenía guardados, al menos, y lo encontraron con la ayuda de nuestros compañeros, ¿verdad? Con la ayuda de los equipos tácticos operativos, movieron, me decía el compañero, mire, director, hemos movido ladrillo por ladrillo, pero le ayudamos a la persona, me dice, y ya le encontramos su pasaporte y otros documentos, ¿verdad? Entonces,
¿por qué no tener eso en una mochila de emergencia, sí, verdad? ¿Por qué no tener eso en una mochila que esté pues a la mano, que esté en una forma en la que no esté tan expuesta, porque hay que pensar que los niños también a veces son curiosos, terminan agarrando y perdiendo los documentos, pero sí tenerla en un lugar en el que yo sepa que al menos esta señora dice, no, mire, es que yo sé que aquí está, en este cajón está. Dicho y hecho, ahí estaba, ¿verdad? Entonces pensar en esos detalles que a veces no todos los vemos con la misma importancia que deberían. La mochila de emergencia también en algunos casos se recomienda tener alimentos no perecederos, alimentos enlatados, algo que nos permita subsistir al menos las primeras 24, 48 horas. Ahora mismo, como Dirección Nacional de Albergues, como Ministerio de Gobernación, como Sistema Nacional de Protección Civil, ya estamos ocupándonos de proveerles asistencia alimentaria. Pero mientras eso llega, qué bueno pensar en que aunque sea galletas debería tener, ¿no? Para mientras llega la asistencia humanitaria. Así es que, y eso es por decir un par de cosas nada más, ¿verdad? Ahora se adecúa a la necesidad también de la persona. Por supuesto. Director. O sea, no es, digamos, el estándar de esto exactamente lo que debe llevar. Más o menos algunas cosas que alguien, por ejemplo, este caso que puso de las alergias, puede ser que a otra persona digan, yo no padezco. ¿Para qué voy a guardar este tipo de medicamentos? Pero sí soy hipertenso, ¿verdad? Correcto, sí. Pero es que ya estamos hablando de enfermedades crónicas con, digamos, que hay que prestarles la debida atención, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, yo he conocido personas, pacientes hipertensos, que el simple hecho de no haberse tomado la pastilla por la mañana, sobre todo aquellos que tienen mañana y tarde, el simple hecho de no haberse tomado la pastilla en la mañana, terminó en una crisis hipertensiva que lo llevó a una sala de urgencias, ¿verdad? Entonces, hay casos de casos. No hay que esperar llegar ahí, hay que tener, digamos, yo diría la previsión de tener ese tipo de medicamentos y cualquier otro que estemos utilizando en el preciso momento. Hay medicamentos que son de uso muy, pero muy estricto por periodos cortos. Estoy hablando, por ejemplo, de antibióticos de amplio espectro. Estoy hablando de otro tipo de medicamentos. Así es que es importante de verdad que se valore que tener una mochila de emergencia nos puede permitir a nosotros la continuidad. Hay que pensar en la continuidad de nuestras vidas. Así es que hay que reflexionar en eso, documentarnos. Nosotros de hecho tenemos en nuestra página web qué es lo que debería contener una mochila de emergencia a través de nuestros compañeros delegados territoriales, ya sea regionales, departamentales o municipales. También nos ocupamos mucho de insistir en que debe hacerse un plan familiar. Todos esos detalles que ahora hemos hablado, Eduardo, están dentro de un plan familiar, es decir, tener un punto de contacto. Si no tengo un punto de contacto, tener un lugar a donde deberíamos acudir. Si nadie me contestó, si no me contestó ni mi mamá, mi papá, bueno, no importa. Total, ya dijimos que el punto de reunión va a ser la casa de mi abuela, de mi tía, de mi hermana, qué sé yo. Detallitos que deberíamos tener pues especificados con mucho tiempo de antelación, ¿no? La verdad es que yo siempre he creído que en la efectiva resolución de una emergencia definitivamente depende de qué tanto con mucho tiempo de antelación nosotros nos hayamos ocupado de identificar todos esos aspectos. Y tomando en cuenta lo que usted decía, de esa cultura de la prevención y esa frase que nos compartía de Japón, por ejemplo, viene un año niña también. Las zonas donde normalmente se inunda y que se vuelven vulnerables, sería ilógico decir, ojalá que este año no pase, si ya saben que va a pasar lo mismo. Definitivamente. Entonces decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar con mi comunidad o en coordinación con Protección Civil o con la municipalidad para reducir el riesgo en mi comunidad? Y de hecho, fíjese que esa es la tercera premisa de la Protección Civil, cómo yo me sumo a el trabajo o al entorno colectivo, al trabajo colectivo. ¿Qué tanto yo me ocupo? Un día de estos tuve la oportunidad de participar en una reunión con una junta directiva de una colonia y hablábamos sobre una situación muy, pero muy crítica que tienen ellos y qué bueno ver
qué bueno, de verdad que más allá de la situación que es muy peligrosa, que amenaza a una buena cantidad de viviendas de ese lugar, qué bueno ver que la comunidad se reúne, qué bueno ver que hay una junta directiva que están pensando no solamente en mi casa, sino en el bienestar de todos los que ahí cohabitan. En ese sentido, es importante también que nos sumemos al esfuerzo en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro lugar donde pues vivimos, ¿verdad? Y qué bueno ver que en algunos lugares hay hasta comisiones comunales de protección civil que se han ocupado de identificar cuál es el lugar más adecuado para establecer un albergue, cuáles son los lugares donde vive una persona con discapacidad, un adulto mayor que vive solo o una adulta mayor que vive sola, que son situaciones que pues como miembro de una comunidad, todos, absolutamente todos, deberíamos tener esa deferencia, ¿no? Director, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, Eduardo. La verdad es que es muy importante estos espacios, ya lo decía. Quisiera enviar un saludo a todo el personal del Sistema Nacional de Protección Civil que está trabajando, equipos tácticos de la Dirección de Protección Civil, Fuerza Armada, Policía, que son pues un bastión muy importante en la respuesta a las emergencias, dada su capacidad logística, operativa que tienen, el despliegue territorial, el cuerpo de bomberos, la dirección de albergues que ahora pues ha dado cuenta de cómo debe atenderse verdaderamente a la familia salvadoreña. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.